Hola, hola amigo, ¿cómo están? Soy Beto Medina, mis queridos estudiantes, compañeros, alumnos, como se quieran llamar. Eh, Vamos a empezar a inyectar datos a la base de datos MySQL. ¿Ya? Así de bonito. Por lo tanto, ya, ¿qué es MySQL? Ustedes en este momento, paralelo a esta asignatura, tienen una asignatura que se llama taller de base de datos o diseño de base de datos, creo. ¿Ya? De tal forma que en esta asignatura, diseño de base de datos, ustedes ven qué es qué es un BGD, qué es un sistema, un SGBD, qué es un sistema de gestión de base de datos. En este caso yo le voy a enseñar uno en la práctica que se llama MySQL. ¿Ya? Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer, nosotros podemos ir a MySQL e instalar MySQL en debida forma. ¿M? Pero la verdad es que hoy en día eh, existen otras alternativas que son portables y además que facilitan mucho la instalación del servidor local, porque el MySQL es un gestor de base de datos que sirve para solucionar una parte de lo que es hacer un sistema. Si queremos trabajar con PHP, por ejemplo, necesitaríamos tener un servidor Apache, ¿ya? Y si necesitaríamos trabajar con Java, necesitaríamos también, además de MySQL, un servidor Tomcat o Glassfish o un servidor Payara. Por lo tanto, en vez de instalar MySQL a secas, lo que vamos a hacer, vamos a aprovechar de instalar el siempre y bien ponderado SAMP. Ahí está el SAMP. Ya, lo vamos a descargar y vamos a... Ay, ¿por qué me quiere rastrear? No me rastreen. Ya. Y vamos a instalar el más moderno, este que es la versión 7.3, que es Champ. Champ es un sistema el cual viene con un servidor Apache, MySQL, ¿m? Y PHP. Por lo tanto, les va a servir después para cuando quieran trabajar con PHP. ¿Ya? Hay para todas las versiones, tanto para Linux como para Mac. ¿Ya? En este caso yo trabajo siempre con Linux, pero ahora estoy trabajando con Windows porque entiendo que todos trabajan con Windows y no sirve de nada que le enseñe cómo instalarlo en Linux si tienen que aprenderlo en este caso en Windows. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a instalar esta versión que es la última y la de 64 bits. Hago un clic, guardo, pum pum, donde lo voy a guardar en el escritorio, pum, y dejo que se descargue. La instalación es relativamente sencilla. Hay algunos casos que hay que cambiar. O sea, en algunos casos, en algunos computadores, si no lo han instalado nunca, la aplicación va a funcionar sin ningún problema. Pero en el caso que ya hayan instalado algún servidor MySQL o alguna otra cosa relacionada con base de datos, con Apache, quizás pueda abrir algunos errores de puerto. ¿Ya? ¿Quieres permitir el acceso? Sí. Instálate por favor. Me terminó. Está ejecutando. Por si acaso recién encendí el computador, así que todavía está trabajando un poco. Más encima este grabador de pantalla de escritorio, el Cam Studio igual consume hartos recursos. ¿Ya? Bueno, sí, también tengo un computador lento, pero es un detalle. Ya. Dice, importante, ya el user account dice que está activado, no importa. El user account es el control de cuentas de Windows, el control de cuentas de usuario. ¿Ya? Si ustedes saben, cuando hago clic en alguna parte, me indica y me dice ahí, ¿está seguro que desea que desea ejecutar esta aplicación como administrador? Entonces yo pongo sí, y si soy administrador lo hago. ¿Ya? Ese es
la cuenta de usuario. Y el mensaje que me decía recién decía que es recomendable tenerlo apagado para ocupar esto. Pero la verdad que da lo mismo. Yo lo voy a enseñar a usarlo de la forma más sencilla posible. Ya, hago clic en siguiente. Acá me dice todos los servidores que puedo instalar. Por defecto siempre va a ir el Apache. Ahí está, el que me sirve es el MySQL. Filezilla, Mercury Milo, hay un montón de otras cosas. Yo voy a instalar el MySQL y lo que me interesa es el PHP-MyAdmin. ¿Ya? Los voy a instalar todos. ¿Ya? Pero si ustedes no quieren instalar todos, lo importante es que esté el MySQL y el PHP-MyAdmin. Obviamente estos no lo pueden descliquear, así que va a tener que quedar, ¿ya? Pero en este caso yo la verdad que lo quiero instalar todo porque más adelante voy a trabajar, pues si como nunca ocupo Windows, ¿ya? Lo ocupo a veces para jugar LOL, soy re malo, sí, pero para distraerme un poco cuando estoy muy estresado. Hago clic en siguiente. Me pregunta dónde lo va a instalar. En la raíz, ya instalarlo ahí nomás, no hay problema. Dice que no está vacío. Oh, ya lo tengo instalado. A ver. ¿Existe la carpeta SAMP? ¿Cómo es posible? Si revisé antes si estuviera instalado. Sí está. ¿Y qué programas tengo acá? A ver. No tengo ningún programa. Está en blanco. ¿Y por qué recién lo busqué y no me apareció? A ver, SAMP. No puede estar el instalador. No importa. Entonces, como yo sé que no lo estaba ocupando, voy a hacer algo vandálico y lo voy a eliminar. Chao pescado, chao SAMP. Oh, tenía una aplicación importante, te imaginé. Ya, pues bórrate. ¿Cuánto pesa el champ? ¿Por qué pesa tanto? ¿Y por qué instalé SAMP acá si nunca lo ocupo para programar? Ah, no, una vez. Sí, pero no estaba programando en PHP ni con base de datos. Seguramente lo instalé de inercia. ¿Y cuándo lo instalé, dice? Ah, hoy día. Ah, no, pues es la fecha de modificación. ¿Y la fecha de creación? El 5 de octubre. El 5 de octubre instalé SAMP. ¿Y qué estaba haciendo el 5 de octubre ya? ¿Fue antes del estallido social? Sí, antes de la revolución chilena. Fue un día sábado. Va. Ya, lo eliminó. Entonces ahora la instalación dice sí, ok, ya instala lo mismo. Y lo instala. Leer más acerca de... No quiero leer nada más, por favor. Mucho menos en inglés. Y lo instala. Y así, pues yo sigo la cosa. ¿Cómo le ha ido? ¿Qué cuentan? Bien, acá pasándola. Sí, súper. Bueno, les cuento un poco. Entonces, lo que vamos a hacer ahora en esencia es la misma aplicación que entregaron para la prueba. Ahora vamos a almacenar esos datos, pero lo vamos a almacenar en una base de datos. ¿Ya? De tal forma que puedan guardar los registros y después podamos no solo guardar los registros, sino que ir a ver los registros. Ir a revisar los registros, modificarlos, eliminarlo en el caso que haya que eliminar. Así como trabaja esta cosa. Un servidor de base de datos. Y este servidor de base de datos, recuerden que funciona bajo la arquitectura cliente-servidor. Ustedes se preguntarán, profe, pero ¿podríamos hacer una base de datos en DBase? Muy antiguo. ¿En el Access? Sí, podríamos crear una, pero la verdad que eso es tan sencillo que una vez que aprendan esto, ustedes van a aprender solo las otras cosas. Mucho que se demora. Bueno, este video es solamente de esto, para instalar SAMP, ¿ya? Si se dan cuenta, es súper sencillo hasta el momento. Hasta el momento lo que hicimos fue abrir el navegador, escribir SAMP,
en Google y luego lo descargamos, la versión más actualizada, la versión más reciente, ejecutamos, le damos permiso de administrador para que se ejecute y ahora está instalando. Me aparecía el mensaje de que SAMP ya existía, o sea, ya lo tenía previamente instalado. Por lo tanto, hay que... Acá, mira, acá tenía el HTTP. Sí, había puesto una aplicación ahí. Sí, ¿qué aplicación había puesto? Ni me acuerdo. Ya, bueno. Bueno, el asunto es que ahora termine de instalación y vamos y ojalá que no haya algún error para que sepan cómo resolverlo. Ya, yo les voy a indicar cómo es la cosa. Yo prefiero utilizar SAMP, WAMP o cualquiera otros de estos programas con los que vienen con los servidores completamente instalados. ¿Por qué? Le voy a explicar por qué. Porque cuando uno instala el MySQL, el PHPMyAdmin o cuando uno instala el Apache, automáticamente lo que hace el instalador es dejarlo activo como servicio, ¿ya? Pero resulta que ustedes no siempre van a programar en el computador, ni nunca, ni tampoco lo van a tener como un servidor funcionando todo el tiempo, ¿no? Ustedes solamente van a eh, ocupar esos servidores cuando tengan que programar o hacer alguna aplicación, ¿no es cierto? El resto lo van a ocupar jugando, haciendo tareas, viendo películas, no sé, cualquier otra cosa, escribiendo cartas de amor, no sé, lo que ustedes quieran. Pero eh, si está instalado como servicio, significa que va a estar siempre escuchando por el por siempre va a estar escuchando la red, o sea, siempre se va a estar ejecutando como servicio. Siempre va a estar, y eso implica un consumo de memoria adicional. No es mucho, pero implica un consumo de memoria adicional. Y como ustedes saben, mis computadores no están para para tener un consumo de memoria adicional. Se me cae el sistema completo. Ahí terminó. Está terminando. Apúrate, pues, Sam. Sam es un fácil instalador de Apache. Oh, Bitnami for Sam. Installer tab can install Drupal. Contiene MySQL, PHP and Perl. Algún día voy a aprender Perl. Ya pues, apúrate. Este que está instalando. Está escaneando. Este. Send. Este. Ya pues, apúrate. Oh, no responde. No, por favor, responde. Responde, por favor. Por favor. Inhala, exhala, inhala, exhala. Doctor, se nos va. Que no se nos fue. Ya usted desea instalar, o sea, ejecutar, iniciar el control panel, sí. Ya. Vamos a ver algo. Se va a ejecutar. Ahí está. Este de acá es el SAMP. Vamos a ver si está acá instalado el SAMP. Tiene que existir la carpeta SAMP. No me la creo. Por eso no pude ver delante. A ver, y si escribo acá SAMP. Tampoco. Delante entonces sí estaba. Uy, puse a abrir. Me voy a volver a abrir el instalador. Sí, no. Era un problema. Ya. Vamos a ver el disco C. Porque necesito el control panel. ¿Dónde está? Acá está control. Este se supone que es el archivo
ese que es el control panel, a ver. Sí, correcto, este es. Ya, entonces, pero ejecute 2, pues mira que vamos. Vamos a cerrar. Y voy a hacer un acceso directo. Pesco con el botón derecho del mouse, suelto y pongo crear acceso directo. Ya. Esto háganlo porque después lo van a tener que dejar como acceso directo. Y este es SAMP. Lo voy a poner así, SAMP. Entonces, doble clic. Y ahí se ejecuta, muy bien. Ya. Y acá me dice, lo que voy a hacer primero, como quiero trabajar con el phpMyAdmin, el phpMyAdmin es una pantalla para el servidor MySQL. ¿Ya? Es como la interfaz gráfica, se podría decir. Porque en esencia MySQL es un servidor que se comunica a través de la línea de comando. ¿Ya? Pero como esta no es una clase de base de datos, yo no lo voy a enseñar por la línea de comando. Algunas sentencias básicas nomás, pero el resto lo vamos a trabajar con phpMyAdmin. Por lo tanto necesitamos un servidor Apache para ejecutar phpMyAdmin. Primero vamos a levantar el servidor Apache. Hacemos clic ahí. Y se ejecutó correctamente en el puerto 80. En el puerto HTTP 80 y en el puerto HTTPS con el 443. ¿Ya? Ahora vamos a levantar el servidor MySQL. Levantamos. Y ahí está. Y se levantó correctamente en el puerto 3306. Acá existe una función en la cual yo puedo instalarlo como servicio. Ya en el caso que ustedes también quieren instalarlo como servicio, pueden hacerlo. Pero a mí no me gusta instalarlo como servicio en realidad, porque por lo que les comenté hace un rato. ¿Ya? Yo solamente voy a tener arriba estos servidores cuando los quiero ocupar. Ya una vez que está acá arriba, entonces voy al navegador, a mi navegador preferido, predilecto, y escribo localhost. Y me aparece SAMP que está funcionando y se va automáticamente a la página dashboard. ¿Ya? Eso significa que está funcionando SAMP. Ahora vamos a entrar a phpMyAdmin para verificar si está funcionando el servidor MySQL. Entonces, localhost phpMyAdmin. Y acá está. Miren qué bonito, qué hermoso. Entonces acá en el servidor phpMyAdmin, todo esto que aparecen acá son bases de datos. Fíjense que no me pidió ninguna contraseña, porque asume que yo soy el administrador, el que hizo la instalación. Asumo que yo soy el usuario root, el usuario raíz, ¿ya? Por lo tanto vamos a crear acá una nueva base de datos y para trabajar con el programa de ahora en adelante, lo primero que vamos a hacer, vamos a crear esta base de datos, ¿ya? Entonces hacemos clic en nueva. Esta base de datos se va a llamar salud. Por ahora todos trabajen con esta base de datos porque es lo que nos va a servir para hacer los ejercicios. Después en la prueba voy a hacer un ejercicio muy similar, muy parecido, pero con otra base de datos. Obviamente para esa base de datos, para la prueba, yo le voy a mandar el script SQL con el cual puedan crear la base de datos y que no la estén creando manual como lo vamos a crear ahora. ¿Ya? Entonces esta base de datos se va a llamar salud. ¿Ya? Siempre ocupo esta misma base de datos, me la sé de memoria, porque me interesa que aprendan con una base de datos sencilla, pero que a la vez que contenga todos los elementos que vamos a ver en clase. ¿Ya? Por lo tanto, va a tener dos tablas. Una tabla que se va a llamar usuario y va a tener 4 campos nomás. ¿Ya? Y acá la tabla usuario va a tener un ID que va a ser el root. ¿Ya? Y este va a ser el índice. Entonces acá le vamos a poner que es el primary key. Sí, correcto, todo correcto. El primary key es el... antes de eso, no. El tipo. Primero vamos a ver el tipo. Vamos a actualizar, presionar F5. Ahora sí, crear tabla, usuario. Y vamos a poner, continuamos, el root, el tipo. ¿Qué tipo de dato va a ser el root? Va a ser un varchar de tamaño 10. ¿Por qué? Porque el root tiene 10 caracteres. A ver, 15009 raya 1. Correcto, tiene 10. Ya. Y acá le vamos a indicar que este campo, el root, va a ser el índice, o sea, el primary key. Ahora sí.
luego va a tener nombre. El nombre va a ser también un bar chart, le vamos a poner de tamaño 30 por si tiene un nombre muy extrafalario. Apellido, un apellido nomás ya, también tamaño 60. Y un FNAC. Y un FNAC que es la fecha de nacimiento. En este caso, la fecha de nacimiento, como vamos a trabajar con Java, yo les recomiendo que mejor no trabajemos, no. Ya, y el FNAC sí vamos a trabajar con date, ya. Con date. Vamos a agregar otra más, ya. Vamos a agregar otra que dice agregar columna, vamos a agregar otra columna más. Se va a agregar una acá al final. Uy, me agregó dos. Ya, verá. El logo supuso dos. Ya, entonces acá le vamos a poner creación. Y este campo se va a rellenar de manera automática. Entonces va a ser un timestamp. Y este campo que se rellena de manera automática, lo que va a poner va a ser el current timestamp. Que significa que en el momento que agregue un registro a esta tabla, se va a incluir automáticamente acá la fecha, la hora, minuto y segundo en la cual se agregó. ¿Ya? Después acá existe otra opción que dice qué pasa si yo hago algún update a esta tabla, o sea, a este registro. Entonces dice on update current timestamp. Significa que si hago un update, que también me lo actualice. Ya en este caso no lo voy a hacer así, que no haga nada, solamente me interesa cuando se crea el usuario. Porque es importante a la hora de estar trabajando en alguna empresa también tener el control sobre qué hacen los usuarios, cuando insertan registros, cuando el día, el mes, el año, la hora, el minuto y el segundo en el que están haciendo operaciones, porque así después es más fácil detectar los errores. Y también es fácil detectar qué usuarios son los que están haciendo cosas indebidas o que en definitiva no saben utilizar el sistema. ¿Ya? Entonces hago clic en guardar y se guardó. Y ahora voy a crear una nueva tabla, otra tabla que se va a llamar registro. Y el registro va a tener un ID, y este ID va a ser un INT, pero va a ser un autoincrementable. Entonces acá fíjense que yo puedo doblar para allá y dice AI. Este es autoincrementable. Si yo lo selecciono la AI, automáticamente me dice, oye, si es un campo autoincrementable, quiere decir que es un primary key, correcto. Ese lo voy a poner como primary key. ¿Ya? Entonces ahora el usuario, el ID, la tabla registro, valga la redundancia, lo que va a registrar, la tabla registro va a registrar el peso y la talla de los usuarios en una fecha determinada. ¿Ya? Por lo tanto, acá el usuario, lo que va a mostrar acá no va a ser el nombre del usuario, sino que el root. Por lo tanto, tiene que tener la misma forma, y nosotros acá nombramos el usuario root, que fue un varchar de tamaño 10. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque la vamos a relacionar. La tabla usuario va a estar relacionada con la tabla registro a través de el root del usuario. ¿Ya? Entonces ahora tengo un peso, y el peso va a ser de tamaño doble, o puede ser float por si acaso. ¿Ya? En este caso voy a poner float. Y altura también de tamaño float, ¿no? O sea, perdón, de tipo float, nada que tamaño. Y ahora voy a agregar otra columna más, que va a ser la columna también fecha de registro. Fecha hora se va a llamar fecha hora de registro, y lo mismo de delante va a ser un timestamp, y cuando se inserte va a poner el current timestamp. ¿Ya? Ya. Y estamos listos, lo agregamos, guardar. Ya. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es relacionar esas tablas. Si ustedes se van acá donde dice, uy, no está, ahora sí, acá nos vamos a diseñador y vemos que están las dos tablas separadas, no hay ninguna unión entre ellas, pero tenemos que hacer esta unión de usuario de registro con el root de usuario. Por lo tanto, para eso vamos para acá y hacemos un alter table. ¿Qué tabla es la que vamos a alterar? La tabla registro, porque la tabla registro
le vamos a agregar una llave foránea, ¿ya? Alter table registro add foreign key. ¿Y qué llave le vamos a agregar? En la tabla registro se llama usuario, y usuario hace referencia a la tabla usuario y al campo que se llama root. Entonces ahora continuamos y guapa. Y ahora sí, entonces si ahora yo voy a la tabla registro, fíjense que acá en estructura me aparece con una llave gris, y eso significa que es una llave foránea. Ya de hecho acá me indica también que es un índice. Esto es en realidad un foreign key, una llave foránea. Eso lo tienen que aprender en base de datos si es que ya no lo aprendieron. Y acá, pum pum, en salud nos vamos otra vez a diseñador, ¿ya? Y ahora sí me aparece el enlace entre estas dos. Miren qué bonito. A través de la tabla registro del campo usuario de la tabla registro está relacionada con la tabla usuario en el campo root. Ya. Una vez que está hecha esta base de datos, eh, deberíamos agregar un registro de ejemplo. ¿Ya? Vamos a agregar un registro de ejemplo. Vamos a insertar. El root va a ser 111-1. El nombre, Pedro Navaja. Y la fecha de nacimiento de este contertulio es el 01 del 01 del 1970. De un problema con la fecha, correcto. Un problema con la fecha. Vamos a insertar nuevamente acá. Esta fecha de acá, la fecha de nacimiento, 111-1, Pedro Navaja, y la fecha de nacimiento acá se agrega al revés, es primero el año, guión, mes y tanto. ¿Ya? Fíjense cómo lo marca, el año, tanto. Entonces si quiero poner esa misma fecha, tendría que poner 1970-0101. Y ahora sí clico en continuar. La agregó. Sí la agregó, pero la agregó con la fecha mala. Mira, cuando lo agregamos recién, hace un minuto atrás, sí lo agregó, pero como la fecha estaba en formato incorrecto, la agregó con 0000. Ya. Entonces lo que vamos a... Y fíjense que este campo creación lo crea automático, como les dije recién. Este es el que le aplicamos el current timestamp. ¿Ya? Acá lo vamos a arreglar directamente 1970-0101. Así para que... Ahora sí. Ya. Y eso es todo por ahora. Hagan esto y la siguiente clase voy a enseñar un poco a crear la clase conexión para Java. ¿Ya? Nos vemos. Chao. Que les vaya bien. ¿Cómo se cierra esto? ¿Y cómo se cierra? Acá está. Chao, chao.